Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis. Nos acompañan Eduardo González, Ricardo Salazar y Augusto Chacón para analizar los temas de coyuntura. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. Nueve de la mañana con 5 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buen miércoles. ¿Qué tal, Enrique? Muy buen miércoles para ti. Buenos días a todos, buenos días a todas. ¿No te das de vacaciones, Augusto? No tengo nada planeado y un poco por trabajo, pero otro, como decía un buen amigo, no tengo para quedarme. Menos para irme. ¿A quién le reclamamos de Jalisco? Vamos, que no te puedas tomar unos días. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, requete bien. Esta lluviecita me ha hecho estrenar mi modelito que tenía guardado desde enero en las rebajas de cierta tienda, entonces estoy feliz. ¿Todo bien con el Didi? ¿Todo bien? No, todo mal. Otra vez. 150. El día que llegue una historia feliz aquí a cabina. El Didi aplicando un Uber 150%, 150 pesos en lo que me cobra 64% habitualmente por venir a Promomedios. Pero lo hace en yuan, ¿no? Es más barato. Ajá. No, O en pesos. 100 pesos. Ahí está el problema. Sí, Capitalismo salvaje. Eduardo González, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo. Augusto, admisión de la Universidad de Guadalajara, 2 de cada 3 aspirantes a entrar a la Universidad de Guadalajara, particularmente a los centros universitarios, no pueden ingresar. No hay cupo. Sí, es un tema recurrente. Por un lado, no hay cupo, cosa que tendríamos que revisar. Por otro lado, hay una excesiva demanda. La demanda, 50% de la demanda se concentra solo en 10 carreras. Eso nos habla de lo que hay en el imaginario de la gente respecto a la universidad. Es decir, hay que estudiar en la universidad, pero hay que estudiar ciertas cosas y lo demás no tiene doctores o sentido. abogados y ya, ¿no? Administradores, Contadores. doctores, abogados, informática, Uh-huh. en los últimos años ha tenido muchísima demanda, pero el caso de los médicos pues es tremendo, ¿no? Hay muchos jóvenes que quieren ser médicos y eso no solo habla de la voluntad de los jóvenes, sino de lo que hay en el imaginario de las familias y de la sociedad entera respecto a estar en la Pues eso es de la casa, Universidad de ¿no? Eso viene de la casa o también de la primaria y la secundaria. Por donde te dicen, supuesto. vete para estas carreras. Por supuesto, y también el rol que jugamos en los medios de comunicación, porque bueno, es un hecho que la universidad no caben todos los que quieren entrar y menos no caben todos a las mismas carreras, pero al mismo tiempo siempre lo planteamos como un fracaso para quien es rechazado, aunque ya no se diga rechazado, y un fracaso inclusive para la misma sociedad que en su universidad pública no puede abrir las puertas para quien lo desee. Me parece que no es así, que no hemos sido hábiles para construir en el imaginario de la gente un camino distinto para enrolarse en el estudio y después en el trabajo, pero que no lo vamos a hacer ni siquiera desde la prepa. Tendríamos que empezar desde antes, proveyendo de otras Y también habilidades. información, ¿no? Porque hay gente que sigue Claro. pensando que ser arquitecto, ser abogado o ser médico te garantiza... La vida. Pues sí. Y O ya sea, no. Y no es cierto. Y no, por supuesto no es cierto, depende de muchísimos otros Hay factores. ingenieros que tienen que traer de Aguascalientes, de Guanajuato, porque no hay. Sí, sí, No y hay los después suficientes. escuchas las muestras que los mismos medios de comunicación nos dan y a un ingeniero que ya me dice, no, pues no es cierto, a mí no me ha ido bien y soy ingeniero. Por supuesto, si nos vamos a caso por caso, no no dice vamos a mucho, ¿no? resolverlo nunca. Lo urgente a atender es, por supuesto, sí, la transparencia de la Universidad de Guadalajara, que nos rinda cuentas de por qué no caben los que caben, porque a final de cuentas hay un decrecimiento en algunas matrículas en los centros regionales. O en las prepas que bajó 18%. Así es, eso lo tendríamos que saber, pero al mismo tiempo construir un discurso diferente respecto a esto de entrar a la universidad, dar a conocer las otras opciones y que la gente no esté anhelando únicamente un título de la universidad. Es que el método para elegir en preparatorias cambió Uh-huh. en este periodo. Es decir, ya no puedo adelantar porque van a hacer un anuncio en unas horas, pero es una forma distinta de acceso a la preparatoria. Ya no va a haber, digamos, los dos calendarios tradicionales Bella. Ricardo. Ok. Ah, bueno, no, pues no sabía yo. Tú traes la exclusiva. A las 10:30 se hace la rueda de prensa, pero Bueno. no puedo decirlo, Ricardo.
No, es que si tú te picas el ombligo con... No me pico el ombligo, nada más me dio una con entrevista gente antes. bueno. Nada más. El periodismo ya no es lo que era. Lo que era antes. Reserva. Sí, Te totalmente. pidió reserva. No, a mí sí me pareció extraño, sobre todo por este asunto de que efectivamente en este momento, particularmente la población que tiene que ver con esas edades, está siendo, en teoría, por una parte captada por el narco, todo el mundo lo sabemos, y por otra parte, supuestamente para que no caigan en las redes de la delincuencia, Andrés Manuel lanza este programa Jóvenes con Porvenir y la unidad, Jóvenes la Construyendo el Universidad Benito Juárez, ¿no? Bueno, esos pues todavía no arrancan, pero jóvenes Se construyendo supone el que futuro ya hay dos en Ya hay dos. Jalisco, dos de pueblito, pues. El pero que las ya hay, encuentre, ¿no? el que las encuentre, premio. Exacto, gana, ¿no? El que las encuentre entra en automático. Entra en automático. ¿no? Entra. Gana la Catarina. No creo que haya examen de admisión. Pero sí se me hizo raro que justamente en las prepas fuera donde dejaran en promedio mucha más gente fuera. En comparación con otros años, ¿no? Exactamente. Ahora, me pareció muy bien que el nuevo rector tomara la decisión que ya se venía barajando desde hace varios ciclos de no publicar en papel las listas, pero yo sí tenía miedo, francamente, porque cada vez que se tenían que elegir materia por parte de los jóvenes, se caía el sistema. Entonces dije, va a valer madre esto, ¿eh? Y no se cayó, O gracias. sea, se va a también hay caer que el decirlo. sistema, pues. Sí, exacto. O sea, yo pensé que iba a haber un Barlet ayer o el lunes, pero resultó que no. Y gracias, también hay que mencionarlo, al periódico El Informador, que prestó, digamos, como una especie de respaldo en los servidores para que si había demanda, entran directamente al Informador en lugar al sitio directamente de la Universidad de Guadalajara. Pero sí me parece increíble que la Universidad de Guadalajara, siendo la Universidad de Guadalajara, no tenga capacidad propia instalada en sistemas para tener un servidor que soporte eso y más Que se sirva como al mismo respaldo, tiempo. ¿no? Exactamente. Eduardo, 36,000 jóvenes que no encuentran un lugar en la Universidad de Guadalajara. Yo tengo dos reflexiones iniciales. La primera tiene que ver con lo último que mencionaba Augusto. En nuestra sociedad, quien puede, a diferencia de otras sociedades en otros países, en México, quien puede estudiar, estudia. Es decir, en el imaginario está la idea de que la opción de vida es Hay la que estudiar. escuela. Claro. Y cuando alguien en secundaria o en preparatoria avisa en su casa que no quiere estudiar, por la razón que sea, es el caos ahí en la familia. Es decir, está pensado en que el camino tiene que ser estudiar y después construir una vida, una profesión, etcétera. Eso es por un lado, y me parece que no necesariamente tiene que ser así. Pero el otro punto que a mí me parece que es muy importante también mencionar, y que cada que empiezan a salir las listas de ingreso a la Universidad de Guadalajara, yo lo traigo a colación, es la población tan grande que atiende la educación privada en nuestro estado, por no hablar de otros. Es decir, si la Universidad de Guadalajara no tiene la capacidad de atender la demanda que tiene, pues solo pensemos qué pasaría si una buena parte de los estudiantes que van a las universidades privadas, chicas y grandes en nuestro estado, tocaran la puerta en la Universidad de Guadalajara. Sería el colapso total, y me parece que en tanto la lectura y el corte de caja solo se haga con base en los que tocan la puerta, estará siempre el peligro de que esta casa de estudio pueda en algún momento colapsar o ser incluso más delicado el número de A mí personas ya el hecho de que se siendo rechacen rechazadas. al 67% se me hace... Ya es una cifra... Porque Claro. Yo tenía la impresión de que nos estábamos acercando al 50 en este calendario. En el calendario que empieza Parecía que en sí, agosto. pero Y 33% a universidad. Sí, no. Es una cifra bajísima. Es una cifra muy baja que tendríamos que averiguar por qué se dio esas cifras tan baja. Sí, por la demanda, pero ¿cuál es la capacidad instalada de la Universidad de Guadalajara? Porque a final de cuentas, ayer escuchábamos lo que sucede a cada promoción. Bueno, pero es que también hay lugares en otros centros universitarios. Sí, pero era algo cámbiate así de como- carrera, sí, no pero seas era un poco- doctor, ve a ser agrónomo. Pero al- además en un centro regional. Exacto. Pero hablaban de algo así como 500. Oye, pero lugares. nadie quiere ser ni Sí. politólogo ni historiador. no, ¿verdad, bueno, Eduardo? historiador todavía es una... Internacionalista, Sí, tal vez, ya. ¿no? No, A tú- los tú también eres internacionalistas les va muy egresado de- bien. Ya hay dos turnos en historia. Cuando yo empecé ¿De verdad? solo había en la tarde, ahora ya hay mañana y tarde y rechazados. O sea, por si se te Claro, acomoda sí, mejor. claro. No, No, pero esto que menciona Augusto es muy importante. Es O decir, sea, las
20 butacas ya se llenan? Ya, claro. Wow. Siempre En mi generación fuimos 11. Es que puede Wow. ser. Ya subimos. Puede ser Muy esposo bien. del presidente. Según yo, Muy bien. en el Cook, la única que tenía a veces espacios era filosofía. Ah, Sí, Tiene pero a ya veces espacios de empieza a sobra. haber rechazados. Pero mira, hay un asunto también muy importante que es el reflejo de la concentración de la actividad económica, cultural, política, etcétera, en el área metropolitana. Es decir, te dicen que hay espacio, pero en Autlán, que hay espacio en Chapala, que hay espacio en la costa, pero la gente no vive en Ocotlán, no vive en Autlán. Bueno, a veces no. es más fácil llegar a Chapala que a Pues Tlajomulco, sí. ¿eh? exactamente. Sí. Eso es cierto. Pero finalmente la gente no está Sí, vienes de viviendo esa allá, parte. o sea, está No es opción. concentrada, No es aquí no opción. es opción, No es opción. porque el modelo, no solo en Jalisco, sino en cualquier estado de la República, es que la gente viva en las áreas metropolitanas, entonces tampoco es opción irte a estudiar a otro lado. Siempre que sean las listas también está el debate sobre el show business en la universidad. Se utiliza lana digamos, lana pública, dinero que tendría que ser para aulas, para pizarrones, para educación. ¿Se utiliza en otras cosas? Yo creo que sí, se utiliza en otras cosas y además con ganancia que ni siquiera es utilizada de manera fundamental en ampliar la capacidad para atender la educación. Es decir, si hubiera un teatro, 2 o 3, y con lo que se gana se construyen aulas, o sea, bueno, pues de algún lado tiene que salir el dinero, pero todo parece indicar que no es así. Augusto. Ah, Sí, perdón. es Yo, el- yo pensé que ahorita- seguía el abogado de Padilla. Ricardo, perdón. Ricardo. por favor. Por favor. Ricardo. No, La Raúl, defensa. Raúl Padilla es la mejor persona del mundo y Pero jamás quitando haría eso que ustedes han dicho. A ver, tú conoces bien las finanzas de la universidad. No, sí, miren, lo que pasa es que sí creo que a algunos presupuestos, siempre sale este debate, pero no sale, o no salía hasta este año, por ejemplo, que algunos presupuestos son etiquetados para ciertos eventos. Por ejemplo, no puedes meter presupuesto de IMCINE que conseguiste del gobierno federal a hacer más aulas. Porque eso, si Función Pública y aparte Sí, te dicen, para eso no es la lana. la auditoría no es Gástalo para la en lo lana que- y por lo tanto te puede infraccionar, ¿no? Es igual para la FIL, ¿no? Para algunas otras cosas, lo mismo que los fondos que ha conseguido Raúl Padilla y Tonatiuh, por cierto, en la Ciudad de México para la construcción de lo que se conoce ahora como Villa Padilla por parte de Pero esos son Falcón. fondos extras. ¿Del Exacto. subsidio ordinario federal o estatal a la universidad sale dinero para las empresas? Yo no estoy muy seguro de eso. Te lo soy sincero, yo revisé el presupuesto a fondo y no lo vi. Sí, yo francamente No lo vi. no O sea, estoy no vi- seguro no de vi la eso y estoy asignación cerca porque- de una empresa. Para preparar la entrevista, mañana tenemos una entrevista, por cierto, con el rector Villanueva. Vi que había 50 cifras rondando, una que decían unos periodistas, otros otra. Pues lo mejor es el presupuesto y revisar cuál es la cifra. Y no venía ninguna asignación. O sea, venían las empresas universitarias como ingreso que genera la empresa, que reinvierte y, por cierto, una parte de eso tiene que pagarlo como una especie de impuesto a la Universidad de Guadalajara por los 35 millones de pesos que le prestó al auditorio Telmex al inicio de la construcción del auditorio. Pero digamos que es una idea que está ahí en el aire siempre, pero que ya cuando vas al presupuesto no encuentras Claro. dónde está ese dinero, ¿no? Pero justamente la universidad, que tendríamos que sospechar que es una organización que aprende, tendría que hacerse cargo de esta leyenda. Totalmente. ¿Y cómo te haces cargo? Hablando. A través de Sí. transparencia. Ahora, no, ojalá fuera solo cosa de construir aulas y prender la luz. La nómina de una universidad es muy cara. 90%, y hay que mantener profesores y servicios La para profesores actualización y de para alumnos. equipos. Equipo no es únicamente la construcción y tomar 35 millones de pesos o 50 Y millones haz aulas. de pesos y con eso solucionamos la demanda. No. Pero yo tocaría un tema que esbozó Eduardo. ¿Cuánta de la gente que aspira a la Universidad de Guadalajara lo hace no por la calidad, sino porque no le queda más? Y eso me parece está bien. terrible. Eso sí, No, pero está bien. claro que está bien, pero Es para eso, para quien tiene convicción de entrar. deberíamos tener una universidad que fuera deseada, Yo sí creo con que una lo es. calidad. En alguna, Tal vez quizá para la en élite algunas no, tal vez áreas. para la élite no, pero creo que para la mayoría de las personas entrar a la Universidad de Guadalajara es una aspiración. Yo sí creo, ¿eh? No sé. Es una aspiración, sí, porque en el imaginario el título de la Universidad de Sí, Guadalajara. pero dice o sea, mucho. no es la aspiración Exacto. quizá en términos de la Universidad de Guadalajara, sino en términos de voy a estudiar una carrera, Universitaria. así es, y eso me podrá generar condiciones. Ah, no, de sí, vida. sí, bueno, y pero lo Sí, comento, y y es lo- que para eso es la acuérdense universidad. que también en el imaginario colectivo está en que ya siendo licenciado, como decías, ya siendo licenciado arquitecto ya la hice. Me consigo mi esposa, mis hijos, ya mantengo Cosa que no es tal, cierto. tal, compro casa del Infonavit en Tlajomulco y ya la hicimos, ¿no? Y pago mi coche Pero en a realidad 6 años, termino de 7. taquero, decíamos antes, ahora decimos de conductor de Uber. Augusto.
Sí, aunque tengas título universitario. sí, lo menciono justamente porque todas estas acciones de la Universidad de Guadalajara, que son parte de su función sustantiva, la extensión, tendrían que abonar a esta construcción de una idea de la universidad mucho más potente, y no está. En lugar de eso abonan a la leyenda negra, que quizá tiene mucho de leyenda y de mitología, y realmente no hay nada. ¿Cómo construimos una universidad que sea interlocutora de la sociedad? Que la universidad también ha dejado de serlo. No tenemos institutos que, pongamos algo muy simple, a la hora de una miscelánea fiscal nos diga qué pasa, qué con Jalisco con eso. Se alejó de la coyuntura. Con ese por las cuestiones políticas, sobre todo. La mayoría de los que están en el Sistema Nacional de Investigación son en el área de ciencias sociales. Ciencias sociales, tú Es lo como sabes, la mitad es donde están ahí. ¿Qué está Hasta ahorita, sucediendo si con- AMLO no decide con lo otra demás? cosa. O con así. Sí, pero es interesante que una universidad tenga la mitad de SNIS de ciencias sociales, que la labor de ciencias sociales es muy importante, pero Es muy produce importante. poco valor agregado, en términos generales, para la economía de Tendríamos una que sociedad. verlo ¿no? eso en relación con la economía de Jalisco, agroindustria, industria electrónica, y cómo está esa interrelación. Vamos al corte. En 10 minutos el gobernador Enrique Alfaro tiene una rueda de prensa donde se va a discutir sobre la tarifa del transporte público y en particular el tren ligero y el Citren. Regresamos y tocamos este tema. WhatsApp 3318 80 76 41. Bueno, mira, con 25 minutos, gracias por tus mensajes, muchos WhatsApps al 3318 80 76 41. Ricardo, incremento en la tarifa del tren ligero y del Citren, que va a venir acompañado de otras medidas, pero parece que es el centro de lo que va a anunciar Enrique Alfaro a las 9:30, en unos minutos. Así es. Primero, está bien en el sentido de que es un paso a que finalmente terminemos de utilizar la tarjeta, llámese como se llame, porque ya le volvieron a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama mi transporte ahorita, no? Ahora se O mi llama Mi tarjeta. Transporte, pero antes se llamaba InnovaCard, InnovaCard. y todos los autobuses que ya traían instalados el InnovaCard ya les andan cambiando el nombre y andan pintando autobuses por toda la ciudad para que sea Mi Transporte, ¿no? Entonces, bueno, Pero es lo menos importante. gastar el dinero en estupideces, pero bueno, O sea, ¿no? si el transporte cambia, pónganle el nombre que quieran. Pongan el nombre. Píntenlo si quieren. Pero la cosa es que no está Hasta de cambiando el naranja. transporte. Dieron a conocer una lista hace cosa de una semana, en la cual dieron a conocer los que llevan mayor avance para convertirse en ruta empresa. Entre ellas la 380. Todos los que circulamos por periférico, que es una ruta que da la vuelta al periférico completa, dijimos, jaja. A ver, desde la administración pasada empezó una ola para Sí, claro. meter a todos a ruta Y empresa. algunos ya aumentaron, como la certificarla. 604, que roba todos los días. ¿Por qué? Porque tienes que echar tu dinero en una alcancía y cuesta 9.50, pero no te acepta las monedas de 50 centavos de las nuevas de las chiquitas, Ah. y Entonces tienes que meterle 10. tienes que meterle 10 o 9.50 Es con un moneda de la redondeo, grandota. Ricardo, es como el Redondeo mis... La cosa es quién se está quedando con esa El redondeada. transportista, pues ¿quién se va a quedar? Pues ellos, ¿no? O sea, los dueños de la unidad. O los dueños de la alcancía, que no son los Ahora, mismos. hay un asunto, Eduardo, que se tiene que resolver ya de fondo. Porque si uno piensa que la mayoría de las personas toman 2 veces el transporte público para llegar a su casa o para llegar a O su 3. trabajo. La mayoría son 2, y tú tienes los datos más precisos de cómo vamos, pero 2 de ida y 2 de regreso. O sea, ya son 40 pesos. Normalmente un jalisciense gana en su trabajo 9,000 pesos al mes. Si lo pasamos a días, estamos hablando de unos 300 pesos más o menos. 15% en tomar el cambio solo. Y- o sea, ya es un asunto Y estamos pensando muy solamente gravoso, ¿no? en, o sea, si... Por persona. Ajá, por persona. Por persona. Si Por además persona. sumamos a los Es hijos, decir, la esposa... claro. Ah, sí. Si la Puede llegar hasta el mamá o el 50%, papá ¿no? lleva algún hijo a la escuela, pues bueno, ahí se puede llegar hasta el 50%. Pero yo creo que además de ese asunto que es muy importante, sigue habiendo en una parte importante de nuestra ciudad las rutas piratas. Exactamente. Aquí yo lo he comentado en Claro. varias ocasiones. En el periférico hay cualquier cantidad de minibuses que no traen letrero alguno, que no te entregan boletos, que cortan las rutas, a todas horas están pasando solo pintados de blanco. Entonces, pensar que cualquier Pero vienen persona... como ruta. O
sea, como si fuera No, la ni 380, siquiera. No, 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 24. no, o sea, no, hay algunos que ni siquiera tienen el número y solo se paran y llevan un gritón. Dicen, vamos para acá. Ajá, llevan un gritón en la puerta, te subes, pagas la tarifa y ya, te ¿Tú te has bajas más subido a eso? adelante. Sí, claro. ¿No te has subido a cosas más peligrosas? ese de tu- Polleros y todo, porque no se sube eso esa. de tu lado fifí. Del lado acá no fifí, en realidad son Tú vives en la verdes. americana, Ricardo, ¿cuál no fifí? No, yo vivo en colonia de señoras. Te mueves bien en de toda Didi la de vida. 150 pesos. Exactamente. Tú Bueno, también eres fifí, no lo niegues. pero veo pasar así a la 380 y a los que no tienen ruta, no, obviamente también lo combino con transporte y con bicicleta, pero hay unos que vienen por todos los fraccionamientos que les digo que son un montón de la carretera Colotlán y que llegan hasta el tren ligero en la parte norte. Sí. Entonces, esos tampoco traen ni ruta y no te dan boleto y te cuestan, ahí depende de la hora, porque además tienen competencia, y uno verde y uno rojo, entre 7 y 9 pesos. Augusto, la tarifa. ¿Cómo Siempre se resuelve esto ya de fondo, no? Para que no sea un tema tan recurrente siempre en el debate, ¿no? Bueno, yo suelo decir que el transporte público no es negocio. No lo debe ser. Yo no conozco a ningún millonario que diga, por favor, concesionen el metro de Nueva York. No, pues aparte Porque no es concesionar. absolutamente Es deficitario, deficitario, totalmente. Sí, claro. absolutamente. Y no hay transporte público decente que juegue su rol en una sociedad que pueda hacer negocio. Y aquí le ofrecemos a un grupo de personajes la posibilidad de hacer negocio. Y ellos lo hacen porque se los ofrecemos. ¿Y quién paga el diferencial entre lo que no es negocio y sí? El gobierno. Pues el gobierno, pero también Y el los usuario. usuarios. El usuario, sí, sí, sí. También Coincido, los coincido. usuarios. El problema a resolver, me parece que técnicamente el transporte ya no es un asunto que tengamos que debatir mucho. Hay suficientes estudios. Ahora con metadatos puedes visualizar en tiempo real cómo se mueve la gente. Pero no sabemos, Augusto, tú tienes los datos de los... Pero no sabemos cuánto es qué significa el negocio del transporte público nacional. O sea, no sabemos cuál es... Me acuerdo una vez que y estamos en ángulos todavía, que nos presentaron un estudio que era una estimación de cuánto se mueve el transporte público, que nos hablaban de una cifra de 900 millones de pesos anuales de ganancias para los transportistas. Pero realmente ni siquiera eso sabemos porque pues siempre ha sido muy artesanal, tú das tu lana. Pero no solamente artesanal, es una zona, un espacio muy opaco dentro de la administración y no solamente en términos de minibuses, las placas para los taxis, los permisos para los Ubers, o sea, todo eso Está concesionado aparte. pero es muy oscuro, Es o un sea, sector en realidad económico. la gente no sabemos quiénes son los dueños de los taxis, quiénes son los dueños de los minibuses, por qué una De los tarifa, Ubers. por qué otra, de los Ubers, etcétera. Sí, sí, sí. El asunto Y es eso que- teniendo, nada más, agregando a dos expertazos en la materia en el gobierno, que son Mario Silva y Patricia Urbana, Ay, pensé que iba a arroba ser Patricia Diego Urbana. Monraz. ¿Qué? Es el de transporte. ¿Sí, en serio? Secretario de Transporte. El otro día le reclamé de un semáforo y me mandó mucho a la otra secretaría que pone te la pasas semáforos. quejándote, Ricardo, pues sí. Sí, sí, sí. Augusto, sobre la tarifa. Así que yo pienso que una buena parte de la solución, si no es que casi toda, es política. A la hora de tomar decisiones, pensamos en las rutas, pensamos en los usuarios, pensamos por supuesto en la tarifa, ponemos los costos del aceite, de la gasolina, las refacciones, y muy pocas veces hablamos de eso, de quienes rehacen negocio. Yo no digo que sea ilegal hacer No, negocio, no, pues se se los concesiona. ofrecemos. Sin embargo, Pero tiene con una dignidad. afectación muy directa a la calidad de vida, al tejido social y a la calidad del aire de Guadalajara. Y a la salud. El transporte. Súbete un Exactamente, 24 a exactamente. las, ¿qué te gusta? 6, 7. Bueno, suponiendo que Nadie pase, te garantiza que suponiendo llegues viendo el pase un corazón. 24. Y que te pueda Suponiendo- subir. Exactamente. Sí. Que pase y que Tiene pase. afectaciones públicas muy importantes. Ahora Sí. ha pasado el PAN, ha pasado el PRI, ahora tenemos a Movimiento Ciudadano y ese espacio queda siempre aparentemente intocado. Creo que en el prepago hay una buena palanca para empezar a cambiar las cosas, inclusive para cesar la piratería. No se suba usted a donde le pidan dinero. Compre su tarjeta y que todo sea con prepago. Primero nos permitiría tener una estadística. De entrada, ¿no? Claro, De entrada, real, el dato. Nos, real. nos permitiría tener datos y segundo, inhibir esa piratería que en teoría estaríamos ya cortando desde que tenemos un censo que presumió Diego Monraz sí. respecto a los camiones en circulación. Porque aparte, Augusto, le tenemos que creer a los transportistas siempre que dicen, es que ya no llegamos a fin de mes y no suben la tarifa, es imposible, todo está subiendo, porque no hay datos. Claro, y Entonces no hay- hay forma de contrastar lo que nos están diciendo. Y hay otro grupo
que también siempre termina damnificado, y lo vemos como el malo, que son los choferes, Ah, sí. Que son también una víctima. que son también víctimas de este juego, y los únicos intocados, porque inclusive los gobernantes acaban poniendo capital político de su cuenta, los únicos intocados son eso que solíamos llamar el pulpo camionero. O sea, los dueños. Ahora, hemos tenido ya varios gobiernos de varios colores y pues este asunto no se toca. No tengo los datos aquí a la mano, ni mucho menos. Pero siempre simplemente puedes decir que tienes otros datos. Es una hipótesis que, bueno, finalmente creo que no se toca porque sí hay muchísimos intereses Coincido. del equipo de gobierno, del partido que sea, metido Pero en el negocio del transporte. Pero este partido decía, nosotros no tenemos. No. El PRI sí, el PAN sí. Y nosotros, pero nosotros no los intereses que tenemos, ellos tenían. y está el no PAN lo en transporte, tocamos. Perdón, ¿no está el PAN en transporte, acabas de decir? Pues Diego Monreal. ¿Eh? Sí, pero lo que me refiero es que ese fue el discurso siempre de Enrique Alfaro. Nosotros sí vamos a hacerlo con el transporte porque nosotros no le debemos nada a los transportistas. Y parece que Bueno, no. pues hay que ver. Van 8 meses de administración. 9:00 con 34 minutos, vamos al corte. Me dicen que está hablando en este momento Mauro Garza en la rueda de prensa, pero que todavía no habla el gobernador, para ver si en realidad sí estamos hablando de un incremento. Vamos al corte y regresamos. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. Síguenos en redes como Zona 3 Noticias. Nueve de la mañana con 38 minutos. Carla Jiménez con los detalles del anuncio del gobernador Enrique Alfaro. Carla, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio de Zona 3. Muy buenos días, perdón. Bueno, pues el día de hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en un evento acompañado por el sector empresarial aquí en Palacio de Gobierno, hace unos minutos acaba de dar el anuncio de que a partir de este sábado el sistema de tren eléctrico urbano, el macrobús, y 15 rutas más que incluyen en el 176D, 614, el 78C, 634 y 629 estarán ya como parte del sistema de transporte, Mi Transporte, que busca implementar el gobierno del estado con las nuevas modalidades de prepago y por supuesto también de la renovación de los vehículos. Esto prácticamente lo que implica es que a partir de este sábado estas aumentan el costo de 7 pesos a 9 pesos con 50 centavos, es decir, 2 pesos con 50 centavos más por pasaje. Lo que explica el gobernador Enrique, pues es prácticamente que hubo un diálogo, un acercamiento con el sector empresarial para buscar que fuera, digamos, el menos afectado, ya que lo que buscan es dar un apoyo, ya sea, tienen dos modalidades, dos opciones, a través de una tarjeta de prepago, recargar para los empleados que lo requieran, o entregar un apoyo económico de 10 pesos por día, por supuesto, insisto, muy importante para los empleados que se compruebe que requieren este apoyo, ya que hay algunas empresas que tienen transporte privado y hay algunas otras que, pues podrían simplemente con el uso del vehículo que tiene la propia empresa, suspender o modificar este apoyo. Es parte de la información en lo que adelanta el gobernador. Es un paso más para que a final de este año ya absolutamente todas las rutas de camión estén con el acceso a la tarifa autorizada desde agosto de 2018 de 9 pesos con 50 centavos. Repito, parte de lo que implica esto es el replanteamiento de las rutas, la verificación de las condiciones que se estuvo haciendo hace algunos meses y, bueno, por supuesto también el que las unidades tengan este pago electrónico antes de 2020. Parte del anuncio que hace el gobernador el día de hoy. Oye, Carla, repíteme dos cosas. ¿Qué rutas y qué transportes aumentan y este apoyo que van a dar los empresarios a sus trabajadores? Claro, son el macrobús, el sistema de macrobús y el sistema de tren eléctrico. Son otras 15 rutas más, incluye la ruta 614, la ruta 78C, 631, 634, 632, 629 y 644. Estas son solamente algunas de las rutas que estarán accediendo a esta tarifa autorizada de 9 pesos con 50 centavos a partir de este próximo sábado. La intención, lo reitero, es que a partir de 2020 absolutamente todas las rutas estén ya con el acceso a esta tarifa previamente autorizada desde 2018
de 9 pesos con 50 centavos. Respecto al apoyo que prevén por parte de las empresas, lo que mencionaba el gobernador es que en este acercamiento todavía no es un hecho cómo se va a plantear, sin embargo, da a conocer que parte de esto implica el apoyo de 10 pesos diarios por empleado, para que él en alguna manera pueda subsanar este exceso de 2 pesos con 50 centavos para cada pasaje, o que lo haga a través de algún tipo de apoyo en el transporte por parte de la propia empresa. Sí. Insisto, la modalidad es una tarjeta de prepago, o hacer un aumento en el salario de los empleados para que ellos puedan así, pues amortiguar este aumento en el costo del pasaje. Ricardo, aquí está Ricardo Salazar con nosotros. Carla te quiere hacer una pregunta. Carla, yo te quisiera preguntar completita la lista de las rutas que aumentan. Te voy a decir por qué, porque está unas que están en franca condición de Dios nos libre, como la 380. ¿Está en la lista? No tengo este dato, y lo que pasa es que la dio muy rápida, y son 15 rutas. La verdad no anoté esta ruta. O sea, no la No la tienes entregaron por escrito. No la tengo ahorita en el radar que la haya mencionado, son en parte de las que mencioné nada más, el 614, 68C, 631, 634, 632, 629 y 644 son parte de las que pues me quedé en el registro, ya que son 15 rutas que estarán en este nuevo cobro. Oye, Carla, para despedirte, ¿se anunció algo del transbordo, de reducción, de porcentajes de reducción para el transbordo? ¿De si va a servir la tarjeta para eso? ¿Para el transbordo o no? Pues no dio detalles, Okay. informó que parte de este ajuste es precisamente lo que buscan, que haya también una reducción en cuanto al transbordo, al apoyo para adultos mayores, para estudiantes, pero no dio gran detalles de cómo se implementará. Sí, al igual que, por ejemplo, en el macrobús o en el tren eléctrico, habría una reducción en el costo del pasaje en caso de transbordar, ya que recordemos, habrá también algunas modificaciones de ruta en el servicio de rutas troncales y alimentadoras. No dio a conocer el gobernador si pues esto es parte de lo que se tiene contemplado, el transbordo. Sí. Hay una entrevista en este momento con el secretario de Movilidad. Te soltamos, y, bueno, Carla. Pues, ahí ya podemos conocer más detalles. Ahorita volvemos a conectar contigo. Gracias. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo ven? Pues empezamos con eso de cuánto le cuesta a una persona moverse en Guadalajara. Pues ya 9.50 pues va a ser un mito, seguramente estarán en 10 pesos por el asunto del tostón. Salvo que haya prepago. Ajá. Exacto. El prepago ahí esa sería una ganancia, y después pasar a estos transbordos que pudieran ser mucho más económicos, que eso de entrada ya apuntaría hacia algo que nos surge, que es que el Estado rija sobre el transporte público, no los dueños del transporte. Hay que hacerlo quizá gradual, porque la fuerza política es muy importante, pero necesitamos ver que esos pasos, insisto, el prepago es uno de ellos, contundentes hacia allá, hacia que el transporte sea en verdad un servicio público, no una fatalidad para quien lo toma y una fuente irresistible de negocios para quien está alrededor, inclusive ciertas autoridades. A ver, no quiero hacerme muy chairo, pero esto de que el empresario te dé tus 10 pesitos como que el Estado le dice al sector privado, pues tú arréglame esta onda, ¿no? Cuando en realidad la decisión final pues tendría que ser del gobierno de dártelo, no como, pues digamos, una prestación que te da el empresario, sino como un derecho que tienes a tener un transporte público pagable, digno. Y habrá que ver qué dicen. Bueno, primero, hay mucha gente que lo va a hacer. ¿Quiénes estaban ahí? Representantes de Coparmex, qué cámaras. Coparmex. Ajá. Y Canaco lo va a hacer. Y lo va a hacer. Sí. Y el dueño de la tiendita donde yo trabajo en el Tianguis de Santa Tere. Y lo va a hacer mi patrón que... y te tengo una exclusiva. A ver, venga. El 380 sí entra en la lista. Yo. Pura calidad. El original y el pirata. 380A. No sé. El A, que sea ya es porque el 380A corre un poquito adelante de Centro Sur hasta la zona de la base aérea. Es decir, es una de las rutas de 380 más cortas que hay. Es la sí, al poniente. Pero es la que entra a la zona de San Juan Ocotán y llega al TEC de Monterrey y adelante de la base aérea. Y de ahí regresa un poquito después del Centro Sur. Es la que
por yo tomo andar para así ir al- todo, al ¿no? TEC Es la cuando 380 la fifí. necesito tomar. La 380 normal. Ya cuando hay 380 fifi. Esa que dura casi 4 horas el circuito, Exacto. esa no va a estar. El reino de los matices. Ah, bueno. Ya hubiera sido el colmo, ¿eh? 380 fifi, 380 chaira, ¿o qué? Exacto. Bueno. Ahora, rápidamente, a mí no me parece mal que haya esta especie de unión para apoyar al transporte público, que entren los empresarios, que el gobernador convoque, me parece bien, pero insisto, sigue quedándose sin participar y todo parece para beneficiar a ese grupo muy pequeño que se queda siempre al margen. ¿Por qué no están ahí los camioneros también para decir nosotros qué ponemos? Antes se hablaba de calidad, de buen servicio, de mejores unidades y eso no se ha cumplido aumento tras aumento. No me parece mal firmar o tener un acuerdo para un mejor transporte público. Apóyalos con Sin el transporte, embargo, empresarios. que entren todos quienes participan y hay una parte... Pero ¿no crees que tiene que haber una respuesta más arriesgada del gobierno? O sea, que se deba, en vez de decirle, por favor, dale una moneda de 10 pesitos a tu Mira, trabajador para que se suba al Dice, camión. dice Ricardo, y el empresario y el dueño de la tienda y demás, si ni siquiera una buena parte de los empleadores son capaces de darle seguro social a sus empleados, Mucho menos, menos este apoyo. 10 pesos. Ahora la prestación de, ¿no? Al corte regresamos para leer tus mensajes. Somos Nueve de la mañana con 50 minutos. Gracias por escribirnos. Se nos fue volando el programa de esta mañana. 7156. Buenos días. Quiero reportar un vehículo de la empresa PPCA que va tirando costales de basura por la carretera libre a Zapotlanejo. Bueno, ahorita lo pasamos a las autoridades correspondientes. Gracias. Alfredo, o sea que el camión que ayer me dejó con la mano estirada y que luego tardó más de 15 minutos en pasar, cobrará ahora 9.50. Creo que ni el PRI se manchaba tanto. Ese mismo, sí. Sí. Sí, así es. Es una buena simplificación. Pues sí, de hecho, también... Mucho menos técnica. También por acá mandaba, ahorita te digo quién, una imagen de un 634 de los nuevos, ya con el cancilla y todo, que se estrelló contra un árbol y dice, ¿este va a cobrar 9.50? Pues sí, ese va a cobrar 9.50. Porque sí, lo que sí pasa es que se siguen persiguiendo y no siguen tiempos establecidos, sino que parece que se siguen ganando el pasaje, aunque sea en ruta empresa. Sí, porque todavía no se ha articulado de forma sólida. Nos dicen, buenos días a todos. Las outsourcing tienen que ver mucho con los sueldos bajos. ¿Cierto? ¿Cuándo irán contra ellas? Bueno, eso aparte es un asunto federal, hay que decirlo. Uh-huh. Pero yo me acuerdo en 2012, cuando se aprobó la última reforma laboral, que el presidente era Felipe Calderón, y la diputada más combatiente contra esa reforma era la que ahorita es secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, prometía que en cuanto llegara López Obrador, se iban a echar la reforma laboral pactada entre Calderón y Peña Nieto. Y ahora el festejo y los fuegos artificiales son porque subió el salario mínimo, que qué bueno que suba el salario mínimo. Pero yo me acuerdo que aquí estuvo en entrevista María Luisa Alcalde y dije, ¿cuándo el asunto del outsourcing? Y te respondió, abrazos no balazos. Mientras en otros países, en varios países, no solo está prohibido, sino que continúa una serie de legislaciones para cerrar las posibilidades de que regrese, pues en lugares como México, pues se hace todo lo necesario para que estas condiciones en las cuales los trabajadores, las trabajadoras se ven en condiciones no muy favorables en su empleo, se pueda permitir. Yo creo que este asunto del outsourcing me parece que es un pendiente importante. Y sí tiene que ver con los bajos salarios. Sí, y tiene que ver, no solo claro, con los bajos salarios, con las prestaciones. Claro. Pues Eso iba, ese es eso el iba. punto. 9668. Buen día, Enrique. El tema del transporte público da para un programa entero. Pues casi nos aventamos el programa. Dijo, invítame, me dice. ¿Sabes el costo político que tuvo la anterior administración de no subir el costo del pasaje? Aunque ya se había autorizado, el observatorio en ese momento votó en contra para no estar satisfechos con la calidad del servicio que recibe el ciudadano y que el pulpo tiene décadas prometiendo. Pues sí lo subieron. Y después empezaron a hacer certificaciones masivas, pues para esconder el aumento. Como diciendo, ya son ruta empresa, ¿no? Porque los pintamos. Primero fue de 6 a 7. Eso es lo que te decía, no Cuando los subieron pintaron a lo que de verde. pensaban subirlo, pero sí, efectivamente, la certificación implicaba subirlos un pesito. Incluso este incremento
lo aprobó la administración anterior. Desde Los exactamente. 9.50 lo aprobó la administración anterior. Y antes nada de más que irse, estaba detenido. antes de Ajá. irse Aristóteles dijo, freno, mejor siempre no, aumentamos a 9.50, lo dejamos en 7. Ahí te lo dejo. Pero se tiene que certificar, ¿no? Me dice 50-58. Mi empresa está en la Ciudad de México. Aquí trabajamos en talleres de líneas foráneas. No creo que nos apoyen y tomo 4 camiones diarios. Lo que hablamos, dos Exacto. de ida y 2 de vuelta, ¿no? O eso espero, a menos que sean 4 O días. sea, si los empresarios, si los empresarios le entran, te van a pagar un camión, no de los 4. Sí, pero es otra vez dejar los derechos en manos del el Estado, Sí, la ese es un autoridad del asunto que tiene transporte que y de la tener el dignidad Estado de en la persona mano. del Sí, tendría- Estado. O tiene sea, que ser, claro. tal vez me sale muy lo rojo ahí, no sé. Pero el Estado tiene que meter la ya es mano ahí. momento de discutir este modelo no sirve. A ver, o sea, vamos no a decir sirve. la palabra como tal, aunque se asusten. Estatizar el transporte, todo. Sí, totalmente. Sí, el transporte Dime un público tiene solo que estar en- país con buen transporte que no esté estatizado. Uno solo. Japón Está estatizado. Todo está Estados estatizado. Unidos. Pues claro. Estados Unidos estatizado. Es que a medida que las Los ciudades países crecen, europeos. sí, todos, el transporte se vuelve más importante. Y como decía Augusto, es deficitario. Es muy difícil que con la tarifa alcance. Tienes que subsidiarlo. Pero subsidiar al usuario, no subsidiar a estos pulpos. Claro. ¿No? Que les das lana, cuate con Emilio. Sí. La bolsa de 50 millones y en febrero ya pidieron 50. Pues sí, ¿no? El pulpo es en esa forma indomable. Hambriento. ¿no? Hambriento. Ignacio Hernández, respecto al programa Señor Tucen, a lo de sus empresas Padilla generan buena cantidad de dinero. Y otro, el nuevo rector me da desconfianza. Si recuerdan el fraude de Villanueva cuando facturó tabletas chinas sobrevaloradas en más de 7,000, esto me da a pensar que ningún presupuesto le alcanza a la universidad. Supongo que cuando estuvo en CEPAF. Vamos a retomar. Por cierto, mañana en entrevista a Ricardo Villanueva. Javier Navarro, la 380 FIFI corre desde Fraccionamientos Los Olivos hasta zona de base aérea por aviación. ¿Sí? Es lo que decía. Ya la bautizaste Claro, así. claro. Sí. Igual hasta mañana ya sale Ya con mañana. ese- Ya sale con el ese letrero. emblema. 380 Fifi. Fifi. Exactamente. Así de, no chairos. Así. Porque nosotros ya cobramos 9.50, chairos, váyanse el de 7 pesos. ¿no? 24.99. Hola, buen día. ¿Cuál es la justificación del aumento del pasaje en el tren ligero? Pues costo, supongo. Sí, costos. El tren ligero da un buen servicio. Sí. Sí, claro, sin duda. Y es una empresa pública. Ujú. Para, oye, dice, es que las empresas Esa sí públicas no está funcionan. estatizada. ¿no? Y está ligada al Citren y al trolebús, lo cual está muy Pero bien. fíjate que tiene que ver con también la fortaleza organizacional que le das, porque hay 2 ejemplos de empresas públicas en transporte, una exitosa como es el Citeur, digamos, y una muy, muy mala que es el Sistecosome. Claro. Pero pues el Sistecosome eran cuotas, política, negocios, y el otro porque sí tenía que ver mucho con la gente y siempre un escándalo cuando pasaba algo en el tren ligero, siempre fue como más serio, ¿no? Ahora, Administración, ¿no? sí, Por es ejemplo, escándalo lo que pasó esta noche, que se nos hundió para abajo, dijo uno de los trabajadores, justamente en la zona en la que una máquina de las que están construyendo, la estación, si mal no recuerdo, la normal, Sí. y a mí me preocupa que se hunda para abajo y que no aguante una máquina cuando por ahí pasan camiones diario. Sí, puede ser trágico, ¿no? Exactamente. Y otro punto que también habría que tener en cuenta es que la regulación del transporte público, los costos, la administración, también se puede mirar desde los beneficios, lo decíamos entre el corte, en términos ecológicos. Sí, yo creo que Claro, en claro, tanto el transporte tenga mejor calidad, sea más accesible en todos los espacios para la población, pues seguramente mucha gente nos terminaremos de bajar del Cuando auto. haya más líneas de tren Claro. ligero, cuando, claro. El trolebús y el tren ligero son eléctricos. Así es. Ujú. Bernardo nos dice, muy buen día. Pregunto a los invitados, ¿por qué cuestiones no se han realizado los cambios de fondo en el transporte? Yo sí me cambié el fondo hoy. O sea, ¿por qué no se realizan estos cambios de Yo fondo? sí, sí, yo sí creo que hay muchos intereses de la clase política metidos en el negocio del transporte público. Es decir, por traducción en votos, para Sí, ponerlo oye, en claro. finalmente. ¿no? Este hay que hacer un programa, yo creo, sobre este tema para discutirlo bien, dice Alberto Cuervo. Una pregunta, yo era Uber. ¿Y cómo es posible que le permitan a esta empresa cobrar el 25% cuando Didi cobra el 15%, en negocios se le cayó y siguen pensando en hacer negocios con tus viajes baratos? Y no solo eso, no pagan impuestos, o sea, pagan el 1.5% de un impuesto estatal, Ujú. porque en realidad pagan impuestos. Creo que la empresa Uber, en particular, está en Holanda. Creo que ahí es donde... Entonces, todo lo que se genera aquí termina siendo pagado fiscalmente allá.
Sí, pero eso pasa incluso con las electrónicas. Es lo mismo que ¿Pero cómo permites que el la- impuesto del nuevo secretario de Hacienda? ¿Te acuerdas que los mintió López Obrador? Sí, Que decía, sí, le vamos sí, a poner el impuesto a Airbnb, Netflix, a a Netflix. Google y a tal. Y luego dicen, ay, es que no están aquí. Híjole, ¿cómo le cobramos el impuesto? Pues tienes que hacer algo, tienes que encontrar una manera, pero no es posible que tengan esa cantidad de negocios y que uno no cobre impuestos y después que reproduzcan de forma fifí el viejo modelo de explotación del dueño del taxi al taxista, porque es lo mismo. Como Sí, por eso decíamos, el taxista amarillo terminó siendo amarillo y el Uber terminó también siendo amarillo. siendo amarillo. Sí, en Pues ese sentido yo por eso prefiero Didi, porque Didi además lo que hace es que si dan cierto número de viajes con buena calificación, a los choferes les garantiza un bono. Bueno, ahorita te va a llover en el WhatsApp. Gracias, Ricardo. Lo bueno es que mi WhatsApp no es público. o en Twitter. Gracias. Hasta luego, un saludo. Mañana, entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva, para platicar sobre las listas y el proyecto universitario. Y el viernes tenemos también muchos debates aquí en Cara a Cara. Escúchanos, mañana retomamos la conversación a partir de las 9.